Todo empieza con una visión que te reta, te expande y te libera. Una visión que honra el bienestar sobre la autoexigencia. Y la autenticidad sobre perfección. Porque una mujer visionaria convierte sus miedos en sabiduría. Y su propósito en impacto. El camino no será fácil. Pero no tienes que hacerlo sola. Somos Camila Clausen e Ileana Tapia. Dos emprendedoras que convertimos nuestras caídas en aprendizajes y nuestros aprendizajes en misión. Y esto es Visionarias, el podcast en donde expandir tu negocio empieza con expandirte a ti misma. Sin trabajo interior y de mentalidad no hay crecimiento real, ni del negocio ni de ti misma, porque emprender pone a prueba todo nuestro sistema. Y si no aprendemos herramientas para entrenar nuestra mente y regular nuestro sistema nervioso, lo más probable es que eventualmente colapses. Hoy vamos a hablar del costo invisible del éxito. Quizás lo que nadie te cuenta, pero que es muy importante. Porque el éxito, muchas personas piensan que se mide en cifras, pero no siempre es así. El éxito puede traer mucho dinero, mucha visibilidad, muchos logros, pero también está acompañado de ansiedad, de autoexigencia, de soledad. Así que hoy día vamos a explorar ese balance que todo líder necesita, ese bienestar integral y sobre todo esa claridad de que nos va a ayudar a trascender. Porque en Visionarias creemos que el verdadero éxito es el que se sostiene en paz. Y nuestra mente es nuestro activo principal. Pero si no sabemos cómo usarlo a nuestro favor, puede terminar saboteándonos. Así que bienvenidas a un capítulo más de Visionarias Podcast. Este capítulo es muy especial, ya que vamos a explicarles mucho más a profundidad de lo que significa el neurohacking y todas esas herramientas que a mí me han ayudado como empresaria, gracias a mi coach, estos últimos 5 años, para que pueda evolucionar y expandirme, no solamente como profesional, sobre todo como mujer. Entonces, Cami, cuéntanos, ¿qué es el neurohacking y cómo llegaste a él? El neurohacking es la ciencia y el arte de entrenar nuestra mente. Hay hoy mucha evidencia científica desde la neurociencia que nos enseña cómo cambiar esos patrones automáticos, reactivos, esas creencias limitantes que a veces nos frenan. Pero acá está el componente importante, que al final del día es un arte. Porque muchas veces tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, pero lo más importante es ponerlo en práctica e integrarlo. Y justamente la razón por la que yo llego al neurohacking fue mi propia búsqueda personal. Porque en mi primer emprendimiento yo terminé cerrándolo, quebrando, terminé endeudada y terminé en una crisis gigante, no solamente una crisis financiera, sino una crisis de ansiedad que me llevó a ese lugar oscuro a decidir decir, tengo que encontrar una forma distinta de salir de esto y de vivir. Tiene que existir un camino diferente. Entonces eso me llevó a todo un proceso de introspección, de crecimiento personal, y ahí fue donde encontré no solamente el coaching, sino también el neurohacking. Bueno, yo he vivido todo eso contigo de la mano, y aquí yo también estaba en crisis, también estaba colapsada, no me entendía a mí ni al resto, me chocaba contra paredes. Y también llegué por eso, qué loco, ¿no? Como que tenemos que llegar por algo tan difícil para realmente empezar a trabajar en nosotras. Totalmente, es que como lo que dijimos al inicio, ¿no? Emprender te reta en todos los sentidos posibles, habidos y por haber, ¿no? Porque sobre todo en los primeros años se vuelve este camino de supervivencia. Porque literalmente sacar adelante tu negocio y que sobreviva financieramente se vuelve un vida o muerte, o por lo menos así es como lo interpretamos las emprendedoras que le ponemos toda nuestra pasión y nuestras ganas. De verdad que sí, yo sentía que me iba a morir. Sí, literal, es vida o muerte. Entonces ahí lo que sucede internamente es que se activa nuestro mecanismo de supervivencia. Ahí por eso es que se dispara esta hormona famosa, conocida, el cortisol, que es la hormona del estrés. Porque lo que sentimos es que estamos en una situación en donde nuestra vida está en peligro, ¿no? Entonces ahí es donde se activa nuestro cerebro de supervivencia. Y ese cerebro de supervivencia, lo más importante entender es que es un cerebro reactivo. No es un cerebro que piensa, es un cerebro que solamente reacciona con la información que ya tiene del pasado. Entonces, si nosotras como empresarias queremos crear cosas diferentes, queremos innovar, queremos estar a la vanguardia, queremos liderar, no podemos hacerlo desde la información que tenemos del pasado y desde ese sistema nervioso desbalanceado que está como gritando auxilio, ¿no? Necesitamos justamente saber cómo regularlo para poder activar esa otra región del cerebro que se llama nuestra corteza prefrontal.
Y esa región del cerebro es la responsable de encontrar soluciones, de nuestra creatividad, de tomar decisiones y de innovar. Entonces, qué importante es entender nuestra mente para poder justamente potenciar ese cerebro maravilloso que está dentro de nosotros y sabemos cómo usarlo a nuestro favor. 100%. Entonces, ¿cuáles serían estas diferencias, Cami, entre una mente entrenada y una mente reactiva? Bueno, una mente reactiva, como hemos visto, simplemente reacciona, ¿no? Como empresarias nos van a pasar distintas cosas, nos van a aparecer retos en donde las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Y eso es parte del camino. Si hay algo que de todas maneras va a pasar, es que eso va a pasar en algún momento, ¿no? Entonces, una mente reactiva lo que hace es desesperarse, ¿no? Intentar resolver, pero a la rápida, ¿no? Y sobre todo, que se experimenta muchísimo estrés y ansiedad. Entonces, eventualmente, estar constantemente en ese estado te va a llevar al agotamiento, te va a llevar al burnout, porque tu cuerpo y tu sistema no pueden sostener ese ritmo por tanto tiempo. Y ahí entra como la voz, ¿no? Ese saboteador que te comienza no sé si el juez que te comienza a decir cosas, por ejemplo, en mi caso, que tienes que controlarlo todo, si no se te va a desordenar la empresa, o si no eres la mejor, vas a quedarte atrás. Ahí empieza todo eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando hablamos de esta mente reactiva, ¿no? La entendemos desde el lado del sistema nervioso, que eso es lo que está pasando internamente, pero de forma práctica lo que nos sirve es justamente identificar esa voz, que acá lo llamamos nuestro saboteador, ¿no? Y hay distintos arquetipos de saboteadores. De hecho, les vamos a dejar el test para que puedan hacer su test e identificar cuáles son los saboteadores que tienen más fuertes, ¿no? Y eso fue también lo que trabajamos contigo, ¿no? De identificar a ver, cuéntanos, ¿cuáles eran esos saboteadores que tú identificabas que tenías más fuertes? Mira, del 1 al 10, yo tenía 2 que tenían 9.5. O sea, como que el tope, ¿no? Como el máximo, que era la controller, la controladora, o sea, que como les contaba, que quería tener todo bajo control. Y la hyperachiever, que quería realmente destacar, ser la mejor. O sea, si Sicureza no era la marca número 1 en la ropa interior sin costura, pues soy una fracasada. O sea, si no destaco o no impacto, o sea, no sirve nada lo que estoy haciendo. O sea, me ponía como expectativas muy altas. Y ¿sabes qué es lo más interesante, Ili? Que yo ya vengo trabajando con muchas emprendedoras y esos dos suelen ser los más altos. ¿Ah, sí? Hay como una tendencia también en el perfil. ¿Y por qué? ¿Cuál es el otro punto importante aquí? Que nuestros saboteadores son el sobreuso de nuestros dones y talentos naturales. Entonces, el sobreuso de nuestra pasión, nuestro fuego, nuestras ganas de crear, de romper límites, sobreusado, nos llevan a esa sobreexigencia desmesurada, en donde si no logro eso, ya no soy nada o nada importa, ¿no? Ese estado también en el que entramos muchas veces de que lo único que importa es el negocio, ¿no? A ti también te ha pasado igual que a mí, sí. ¿No? No existe nada más. Nada más, ni siquiera yo. Era el negocio. Exacto. Entonces, cuando sobreusamos esa pasión, entramos a ese proceso de autosabotaje. Y lo mismo con el control. El control también es una herramienta poderosa de organizar, de gestionar, de hacer que las cosas pasen, pero sobreusada, no confiamos en nuestro equipo. ¿Qué otros saboteadores hay en esa lista, Cami? Tenemos a el complaciente, que ese también es uno que aparece muchísimo, que es el sobreuso del don de la empatía. Entonces, muchas veces tenemos este corazón enorme, estas ganas de servir, estas ganas de ayudar, ¿no? Pero sobreusado entra esa complacencia, decir, ya, no te preocupes, te bajo el precio, o no me atrevo a poner esos límites, ¿no? Entonces, esa es una grande que particularmente como mujeres tenemos que trabajar, ¿no? También está la víctima, ¿no? De por qué me pasa a mí, ¿no? Y no nos gusta ser víctimas, pero de alguna forma u otra todas somos víctimas en algún momento, ¿no? Hipervigilante también hay. Tenemos al hipervigilante, que también es el que está así, como sintiendo de que algo va a pasar constantemente, ¿no? Tenemos también al perfeccionista, que su nombre también nos habla de por dónde va su comportamiento. Y también tenemos al evitador, que ese es uno grande, que justamente cuando nos enfrentamos a situaciones que nos incomodan, que nos retan, nuestra tendencia es a paralizarnos o a no querer afrontar eso. Y el don del evitador es que le gusta crear paz y armonía. Entonces, como me gusta vivir en esa paz y armonía, si hay algo que siento que puede sentirse conflictivo o retador o que me incomoda, lo evito.
¿no? Pero al final es solamente una mentira, porque sabemos que eso está ahí y está como en el closet, y es un monstruo en el closet que cada vez se vuelve más grande, ¿no? Y el tema con el levitador es que después sale también como tendencias pasivo-agresivas y otros comportamientos que tampoco nos suman, ¿no? Y mira, y de mi lado, ahora que me pongo a pensar, después de haber visto todos esos saboteadores, yo tenía una voz que realmente no podía estar tranquila en ningún momento. O sea, si es más, sentía que no había algo que hacer, me parecía raro. O sea, ya no podía estar en paz. O sea, realmente estaba viviendo en un caos y el caos se volvió para mí la nueva forma de emprender. Es más, si hay un momento tranquilo, algo está mal. ¿Qué está pasando? Algo va a venir, ¿no? Y por eso trabajamos contigo mucho, ¿te acuerdas de Paz? Sí, totalmente. Y así como identificamos nuestros saboteadores, que está súper bueno también ponerles un nombre, ponerles una cara, porque mientras más los conozcamos, mejor, ¿no? Pero así como están nuestros saboteadores, también está nuestra sabia interior o nuestra líder interior, como querramos llamarla, que es esa versión de mí que lidera cuando se activa mi corteza prefrontal, ¿no? Entonces, en ese proceso también de conocer a mi sabia y ponerle un nombre, ahí fue como cuando llegamos a tu nombre, ¿no? Que fue ponerle paz, porque era lo que tú más deseabas, ansiabas, ¿no? Antes de trabajar con Cami, yo no respiraba o me costaba demasiado respirar. Y de hecho, en una de las meditaciones que ella trataba de meterme a mí para que poco a poco encuentre como ese ritmo en mi respiración, es que me dijo, ¿cómo te quieres sentir, no? O cómo realmente vibra Ileana en este mejor momento. Yo le dije, está en paz. Pero claro, yo estaba acostumbrada a hacer un ruido y ya me acordé que en verdad era mi sabia, ¿no? Entonces le pusimos paz y cada vez que pasaba un caos, Camila sí me preguntaba, ¿y qué haría Paz en este momento? Y yo, Paz no reaccionaría así, ¿no? Sí. Y por otro lado tenía a mi juez, que también le pusimos un nombre, porque en verdad el juez que todo el día me da una voz, me decía como, oye, no hagas esto, o me hacía dar que tenga rabia o que reaccione de una manera no tan bien ante algunas cosas que no salían como yo quería, ¿no? ¿Quieres contarle el nombre que le pusimos a tu juez? Que me da roche, pero lo tengo que contar porque creo que esa es la forma de ser más real. Sí. Yo soy Ileana Tapia Hildebrandt, y Cami me dijo, ¿cómo se llama esa voz? Así como esa voz que te hace no ser Paz, ¿no? Y le dije, es Hitlerbrandt. Sí, porque eso es lo que nuestro juez hace, ¿no? Está ahí juzgándonos, criticándonos, está con el látigo así dándonos duro. Y una de las cosas que siento que es, hablando también de la vulnerabilidad y lo real, dentro del programa Neurohacking para Empresarias, yo en la primera sesión, lo primero que hago es hacerles un demo, una demostración de cómo se ve mi juez. Y ese nivel de transparencia, de decir, así se ve, así me habla. Porque a mí personalmente me da con látigo cada vez que me olvido de algo o me equivoco con algo, porque siempre he tenido una mente muy dispersa y volada. Entonces, esa voz también muchas veces a mí me ha chancado, ¿no? Entonces, el primero, poder reconocer y aceptar de que a todas nos pasa. Todos los seres humanos tenemos ese juez dentro. La pregunta es qué tanto lo conoces y lo reconoces, ¿no? Es verdad, porque cuanto más lo conozcas, mejor lo puedes manejar, gestionar, ¿no? Porque finalmente, a mí como me ayudó un montón, me decía, ¿y está pareciendo Hitlerbrandt o Paz? Hitlerbrandt. Cuando era muy rígida, muy dura, muy cuadriculada, ¿no? Algunas cosas porque no podía ser flexible por Hitler, no era yo, era Hitler. Sí, exacto. Y todas lo tenemos. Entonces, cuando abrimos esa puerta y lo ponemos al frente y decimos, mira, esta soy yo, Camila, esta es Ileana y esta somos cada una de nosotras, ahí es donde podemos empezar a tener conversaciones reales. Porque ya no se trata de que si es que lo tengo o no, se trata de cómo lo sigo gestionando, cómo lo sigo... cómo me sigo acercando también a esa voz y transformarla, ¿no? Así que muchos de ustedes van a querer saber ya, Cami, me dice la coach, la experta, ¿no? ¿Cómo puedo neurohackear mi vida? Cuéntanos, Cami, ¿cómo podemos hacerlo? Yo lo he vivido de la mano contigo, pero acá las que nos están escuchando seguramente quieren saber. Sí, entonces hay 3 músculos principales que tenemos que trabajar y para eso yo le he puesto este método porque todo esto yo lo he estudiado con un profesor en Stanford, entonces vienen todos los términos en inglés, pero yo lo he traducido y le he puesto este nombre, así fácil para recordar, que es el método ARA, A-R-A. Y estos son estos 3 músculos, atrapar, regular
y accionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer ese músculo de atrapar, que es mi capacidad de darme cuenta en qué momento aparece ese saboteador, en qué momento aparece ese juez, ¿no? Porque ese es el paso número 1, es como identificarlo, ¿no? Identificarlo. Estar exacto. consciente, porque a veces estamos tan en automático que ni siquiera nos damos el tiempo de detectarlo, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero es darme cuenta de que está este personaje aquí. Por eso es tan potente volver los personajes, porque eso le ayuda a nuestro cerebro a recordar, ¿no? A vincular una sensación física, ansiedad, miedo, nervios, contracción, ¿no? Con este personaje y también con ciertas frases que te suele decir, porque hay frases que se repiten en tu cabeza que son específicas de este personaje. Entonces, una vez que ya lo atrapamos, ¿no? ¿Qué sigue, no? Porque después muchas veces nos pasa, ya me doy cuenta, pero igual sigo en lo mismo, ¿no? No puedo cambiar. Entonces, el segundo paso es el regular, para poder regular nuestro sistema nervioso y salir de este cerebro de supervivencia, bajar la actividad y activar mi corteza prefrontal. Entonces, para hacer eso, lo que la ciencia ya nos ha validado es que cada vez que yo llevo la atención a alguno de mis sentidos, es decir, la respiración, el tacto, el olfato, la vista, la contemplación, ¿no? Ahí lo que sucede internamente es que bajan los niveles de cortisol, baja la actividad de mi cerebro de supervivencia y se elevan otro tipo de químicos y hormonas como la serotonina, la endorfina, etcétera, y se empieza a activar mi corteza prefrontal. Entonces, por eso es que contigo trabajábamos tanto la respiración y por eso es que es tan potente eso. También me hacías unos ejercicios con los dedos, ¿no? Algo Exacto. así, ¿no? Traer la Algo atención así. a los dedos, salir al tacto. Me da hasta nervios hacer eso. No puedo, ¿te acuerdas? No puedo, no me podía ni tocar, o sea, de verdad. O sea. Sí, y por eso es que, y eso es algo que también hemos conversado, de que nuestro proceso de maestría interior ha venido mucho con el contacto con nuestro cuerpo. Porque es ahí en donde nos sentimos en nuestro cuerpo, nos sentimos en esta presencia, ¿no? Que la mente se ordena, ¿no? Y ahí es donde después pasamos al músculo número 3, que ya es el accionar, pero el accionar desde esta nueva perspectiva, que es la perspectiva de tu sabia, la perspectiva de paz, la perspectiva de tu líder interior, ¿no? Que tiene una perspectiva específica porque su visión, ella siempre ve posibilidades. Ella siempre ve el regalo o el aprendizaje en el reto que estamos viviendo al frente, ¿no? Entonces, hay una pregunta clave que es súper importante, que las invito a que se la recuerden y regresen a esto cada vez que estén atravesando un reto, que es ¿qué es lo que tendría que pasar para poder decir de acá a un año que esto que estoy viviendo en este momento fue lo mejor que me pudo haber pasado? Qué fuerte esa pregunta. Me has hecho acordar a la pandemia, Cami. Me acuerdo cuando yo estaba, primer mes de la pandemia, ni siquiera, primera semana de la pandemia, donde la incertidumbre era enorme. Nos decían cada 2 semanas, ¿no? Que ya nos iban a liberar, pero 2 semanas no, 2 semanas más, 2 semanas más. Yo había abierto mi primera tienda en Salaberry, me había endeudado con el banco hace 3 meses, era una tienda recién abierta. Y para mí era, ¿qué va a pasar? Todo lo que he creado en Sicureza en esos años se va a ir, va a desaparecer. Ese miedo me dominaba. Y Camila, me acuerdo perfecto que me hizo esa pregunta. Ili, ¿qué tiene que pasar para que la pandemia sea lo mejor que le pasó a Sicureza? Y mi primera reacción es, nada, es un desastre, lo peor que me ha pasado. Pero en crisis, llorando, o sea, como realmente pensé que iba a morir, que todo mi esfuerzo se iba a ir al tacho. Y Camila, necia y segura, me explicó un caso que me gustaría que lo cuentes, que era una historia de Estados Unidos de la bolsa. Cuéntalo tú, más de una historia del 2008. Lo cuento. Estaba este coach trabajando con este CEO de una empresa de banca en Wall Street durante la crisis del 2008, ¿no? Un contexto también de crisis mundial, todo el mundo se estaba yendo a la quiebra y él le hace esta pregunta de qué tendría que pasar para poder decir de que esta crisis fue lo mejor que le pudo haber pasado a la empresa. Por supuesto que la primera reacción es nada, es lo peor, ¿no? Pero siguió sosteniendo esa pregunta y le dijo, lleva esa pregunta a tu equipo. ¿Qué fue lo que pasó? Para hacer la historia corta, 1 año después, esa empresa era más rentable de lo que era pre-crisis. ¿Por qué? Porque mientras todo el mundo se está enfocando en que esto es lo peor y nos vamos a morir, ellos estuvieron enfocándose en responder esa pregunta. Y así es como funciona nuestra mente, que nuestra mente se va a
tratar de responder esas hipótesis que les ponemos. Entonces empezamos a encontrar esas soluciones, a ver esos regalos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Eliminar toda la grasa de sus servicios, se quedaron con la membrana y la fibra de sus productos y sus servicios más ganadores, y un año después pues terminaron siendo más rentables mientras todo el mundo seguía en crisis, ¿no? Y eso fue exactamente lo mismo que pasó con Sicureza. Me pasó algo muy similar porque les contaba, ¿no? Al comienzo para mí era lo peor que me ha pasado y Cami felizmente estuvo de mi lado acompañándome, segura de sí misma que esto iba a ser lo mejor que me ha pasado y que yo trabaje mi mente hacia eso. Y bueno, ¿qué creen que pasó con Sicureza en pandemia? La comodidad comenzó a ser prioridad de las mujeres. O sea, la gente estaba en casa, no se podían ir y qué mejor que estar cómoda en casa. Hicimos sold out de productos cuando ni siquiera se podían repartir. O sea, teníamos los happy problems, o sea, problemas felices de no tener mercadería que vender. Todo el mundo quería estar cómoda, la tecnología sin costuras comenzó a ser tendencia porque la gente se comenzó a dar cuenta que realmente era lo más cómoda para nuestra piel, para realmente vivir en el día a día sin ni un alambre ni nada. Y ese año abrí 2 nuevas tiendas que no estaban presupuestadas porque todos los centros comerciales, casi todas las tiendas cerraban y quedaban demasiados espacios abiertos y encima estaban a un precio ganga porque el aforo llegó a estar al 20%. Cerramos alquileres muy baratos en 2 nuevas tiendas y crecimos casi por 3 cuando ni siquiera ni cerca iba a pasar, ¿no? Sin pandemia. Entonces, realmente sí fue lo mejor que le pasó. Sí, y al comienzo yo no me la creí, por eso estoy tan segura y me encanta y recomiendo tanto el neurohacking porque de verdad a veces todo realmente está aquí. Exacto. Y eso fue tal cual lo que trabajamos, ¿no? Es como cómo podemos empezar a posicionar la comodidad y traer este mensaje y como llevarlo a otro nivel, a nivel de comunicación, de posicionamiento. Y pues los resultados financieros son la consecuencia de eso, pero es la consecuencia de ver esa oportunidad, ver el regalo dentro del reto. Sí, no, increíble. Así que me encanta compartirles esto, porque así que si tú estás viviendo un momento difícil, ya sea con tu empresa o tu vida familiar o vida personal, hazte esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que lo que estoy viviendo hoy sea lo mejor que me pasó? Y estoy segura que si lo trabajas de verdad, va a ser algo muy positivo en tu vida. Y por eso es que cuando hablamos de neurohacking, cuando hablamos de este trabajo interior, este crecimiento personal, realmente no solamente tiene un impacto en ti, que por supuesto es la prioridad de que nos sintamos bien y satisfechas y libres, sino que termina teniendo un impacto a nivel financiero. O sea, en tu última línea se ve reflejado ese trabajo interno. Porque cuando esa corteza prefrontal está activa, ahí es donde encuentras todas las soluciones, aparece la creatividad, se activa todo esto que puede parecer muy intangible, pero que al final ese es el superpoder de la emprendedora. Totalmente. Así que ahora me gustaría hablar de cómo el neurohacking a mí me ha ayudado mucho también a redefinir lo que era el éxito. Me acuerdo que en el capítulo 1 les contaba que para mí el éxito era cuando mi empresa facturé más de 10 millones de soles. Si no facturaba 10 millones de soles, yo no servía, era una fracasada. No me preguntes por qué ese número tampoco de dónde salió. Pero realmente a mí el neurohacking a mí me ha ayudado mucho a redefinir el éxito, ¿no? Por ejemplo, para mí hoy, después de todo lo que he trabajado, más de 5 años, ojo, una buena alumna ha sido, ¿no es cierto? Sí, constante, ¿no? constante. Porque en verdad me comprometí mucho conmigo. Para mí, hoy en día, para mí, por ejemplo, es estar en paz. Estar en paz con mi pasado, con mi presente y con mi futuro. Y sobre todo, tener bienestar integral en mi vida. Si tengo eso, lo tengo todo en la vida. Bienestar integral, ojo, me refiero a bienestar emocional, bienestar mental, bienestar físico, bienestar financiero, ¿no? Es todo lo integral. Totalmente. Y sí, al final es que es cuando todas estas piezas se juntan que logramos esa verdadera definición del éxito, porque creo que también parte de la filosofía que trae Visionarias, y eso en lo que nosotros creemos, es que estamos redefiniendo la forma de hacer negocios, en donde ya no nos enfocamos solamente en el número, sino en todo lo que está alrededor, en cómo nos estamos sintiendo como mujeres, en qué está pasando en nuestras relaciones. Porque si hay algo que sucede cuando estamos en modo supervivencia, es que los primeros afectados son nuestras relaciones cercanas, ¿no? Sí. Entonces, ver ese crecimiento de forma integral, porque al final del día esa es la verdadera libertad que queremos, ¿no? Y por supuesto que también está la libertad financiera dentro de toda esa ecuación y la tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar nuestra relación con el dinero también desde eso. Ya vamos a tener todo un capítulo de este tema, ¿no? Pero sí, qué importante es
hacer ese trabajo interno. Por eso les queremos regalar también un audio que van a poder también comentar la palabra mentalidad. Y les vamos a regalar un audio para empezar a hacer ese entrenamiento. Pero lo más importante es que te des ese tiempo para regresar a ti, para regresar a tu respiración, para regresar a algo que me gusta a mí mucho es sentir el latido de mi corazón. Cuando siento ese latido, cuando siento ese pulso, ahí me alineo, ¿no? Y por eso es que yo me inventé también esta frase, entre las muchas que me invento, de el corazón lidera y la mente ejecuta. No solamente desde el liderar con el propósito, ¿no? Sino que cuando llevo primero mi atención al latido de mi corazón, regulo mi sistema, activo mi corteza prefrontal y mi mente puede ejecutar desde una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, para mí es como, ese siempre es el orden, ¿no? Primero al cuerpo, primero al corazón, primero al sentir y después me muevo a la acción. Me encanta. No, olvídate. Yo he sido la coachee más así constante y he aprendido demasiado de Cami. Por eso le decía, no, tenemos que traer estos temas aquí, que estoy segura que a muchos de ustedes les va a resonar. Y justo acá, Cami, tengo una frase que me gustaría compartirla. Si puedes dominar tu mente, puedes liderar cualquier negocio. Si puedes regular tu sistema nervioso, puedes expandirte sin agotarte. Porque el verdadero poder de una visionaria no está en hacer más. Está en ser la mujer que puede sostener lo que construye. Y a mí esto me llevó así al alma porque de verdad es cierto. Uh-huh. Y hablando también justamente de esa visión a largo plazo y el poder sostener a largo plazo el crecimiento del negocio, eso es lo más importante. Porque si estás como creciendo en ansiedad, va a llegar a un punto en donde ya no lo vas a poder sostener más, ¿no? Y estoy segura que a muchas les ha pasado en distintos momentos en donde digo, ya, quiero vender esto, ¿no? Una clienta me decía, quiero vender mi negocio e irme a vender pititas a Máncora, porque ya yo he sido una de esas, ¿ah? Sí, exacto. Entonces, si es que realmente estamos creando negocios y marcas a largo plazo que creen movimientos, que dejen huella, lo más importante es cómo te estás sosteniendo tú, regulándote a ti para saber cómo navegar también esos picos, esos altos y bajos que naturalmente van a aparecer y no agotarte en el camino. Así que recuerda que el éxito real es el que puedes sostener en paz. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Visionarias Podcast y gracias también a nuestro equipo de Jefa Corp, nuestra productora que nos ha acompañado en este capítulo y en todos los que vienen. Es una casa productora que estoy segura que va a ayudar a muchísimas emprendedoras a manejar su marca y a trascender. Así que gracias por estar aquí. Espero que este capítulo te haya servido muchísimo y nos vemos en el siguiente.